¿eh? Sí, suena. Esto que ven aquí es un regalo que nos ha traído nuestra invitada y colaboradora de la casa. Venimos siempre a su consulta de psicología cada 15 días. Bueno, viene ella a nuestra casa encima y nos trae regalos navideños. Estamos hablando de Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera. Buenas noches, Chelo. Muy buenas noches, Oye, Ana. Estaba muchísimas viendo, queda muy gracias bonito. por estos regalos que nos has traído, regalos de Navidad, ¿no? Espero Y que además disfrutéis. muy específicos y únicos, porque Por vienen de la si, alberca. eso iba a decir, por si alguien no se había enterado que mi pueblo es la alberca, yo creo que ya lo sabe todo el mundo, pues ahí se hacen, bueno, pues unos dulces de Navidad, unos turrones de Navidad de manera artesanal muy, muy ricos, y me apetecía compartiros esos dulces que disfrutamos tanto en mi querido pueblo. Es un amor, Chelo Díaz, y además una gran psicóloga. Hoy, además de compartir después con todo el equipo, la redacción de 8 Magazine Ávila, estos regalos, estos dulces navideños, hoy vamos a hablar de algo que también de alguna forma tiene que ver con la Navidad, porque en Navidad todos nos sentimos como más buenos, ¿no? O no, ¿Qué o nos pasa, deseamos verdad? ser más buenos o algo, ¿no? No sé, Pues se nos sí. abre ahí el corazoncito. Sí, Pues sí, qué bonita la Navidad en esa parte, ¿no? Que parece que nos abre a ser más compasivos, a ser más amables, más empáticos, más sensibles, ¿no? Y claro, como ese es un poco el tema casi de todos los años, ¿no? Que nos metemos en ese simulacro, que a mí me da mucha pena, me da alegría por un lado, porque aunque sean esas 3 o 4 semanas, pues se nos abre el corazoncito a la mayoría de la gente. Me da pena por otro lado porque es que lo ideal sería que tuviéramos el corazoncito abierto y fuéramos sensibles, empáticos, amables, pues el resto del año. claro, hoy vamos a hablar de la compasión, una Ujú. palabra que tiene muchas connotaciones, que se utiliza muchas veces sin saber de lo que estamos hablando, y hoy nos vamos a centrar en eso. Por eso cabría la posibilidad, Chelo, de que nos definieras qué es la compasión. Bueno, pues yo lo voy a intentar. Pues mira, yo creo que tengo una chuletilla, que es la compasión, ¿no? Mira, la compasión al final es una cualidad de muchos seres vivos, pero es una cualidad de los seres humanos, ¿no? La compasión es como una sensibilidad al sufrimiento. Cuando en psicología, porque claro, al final aquí hablamos desde la psicología, podríamos utilizar la palabra en muchos ámbitos, ¿no? Pero cuando en psicología hablamos de compasión, hablamos de esa cercanía, de esa capacidad de conectar con el sufrimiento. A mí la palabra compasión me gusta mucho porque viene como de acompasar, de acompañar el paso. Cuando somos compasivos, acompañamos. Estamos acompañando el paso de otra persona, estamos acompañando la experiencia, la vivencia de otra persona. Es además la necesidad o como de intentar como dar alivio a ese sufrimiento. Porque el ser humano tiene dos necesidades muy importantes que cuando no las puede cubrir, sufre. El ser humano tiene la necesidad de querer y ser querido, Nada menos. nada menos. Claro, todo esto que nos está diciendo Chelo, seguramente llegamos a la conclusión de que la compasión ha de darse hacia el otro. Pero, Pero ¿qué pasa con la compasión hacia uno mismo? pues eso es lo que yo me pregunto muchas veces en consulta, la autocompasión. De hecho, en psicología, en consulta, cuando trabajamos con las personas que traen un gran sufrimiento, pues muchas veces uno de los puntos que vamos a tocar es la autocompasión. Es decir, eso mismo que hemos explicado hacia los demás, esa sensibilidad al sufrimiento, esa capacidad de acompañar en ese sufrimiento y hacer todo lo posible por intentar aliviarlo, esa empatía, eso con nosotros mismos, curiosamente, lo hacemos poco o nunca. En el mejor de los casos nos encontramos que personas cuando les planteas que tienen que ser así consigo mismas, creen que son egoístas. Es que entonces voy a ser muy egoísta, solo me voy a importar yo. Y es como, no, 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 que tú seas compasivo, compasiva contigo, no significa que pierdas la capacidad o la cualidad de serlo con los demás.
pero Es más, igual puedes acrecentar esa capacidad, pero ¿no? muchísimo más, Claro. porque estás más conectado, más conectada con ese sentimiento, con esa emoción. Al final es un sentimiento, el sentimiento de compasión. Qué bonito, ¿no? En este simulacro que hacemos en Navidad, que todos nos conectamos un poquito más con esto, al final nos sentimos mejor. Es que es muy rica la compasión, es muy agradable ser compasivos. Y nos cuesta un poco, ¿no? Estamos un poquito a veces deshumanizados. ¿Cuáles serían las cualidades que tiene la compasión? Ya hemos dicho que es un acompañamiento hacia otros, hacia nosotros mismos. Eso es más complejo, más complicado. Nos trae hasta incluso algunas veces sensaciones de, pues eso, de que estamos siendo egoístas, lo que tú decías, ¿no? De no ser solidarios, en fin. ¿Qué cualidades tiene la compasión? ¿Por qué es algo positivo ser compasivo? Pues entre otras cosas porque genera mucha oxitocina. Y la oxitocina, que es una hormona que nos sirve para vincularnos con el otro, es al mismo tiempo muy rica, muy dulce de sentir. La oxitocina es eso que sentimos cuando damos un abrazo, cuando nos vinculamos, cuando queremos mucho a alguien, cuando hay un sentimiento de afecto. Ahí estamos generando oxitocina. Qué rico, es súper delicioso, ¿verdad? Entonces, como la compasión, la autocompasión, no deja de ser un área de la inteligencia emocional, esa gran desconocida también, ¿no? Esa Sí, inteligencia sí. que tampoco se usa mucho, pues a mí me gusta siempre empezar por la sensibilidad, que es aquí, en mi PowerPoint navideño, ¿no? Uno de los Ahí lo atributos. tenemos, ¿Sí? junto a los dulces de la alberca, ¿eh? Es que me apetecía a mí traer hoy Muy bien, una chuletilla navideña. sí. A mí me gusta mucho hablar de la sensibilidad, en primer lugar. La sensibilidad está socialmente a veces muy mal vista. De hecho, yo me encuentro personas que es que soy muy sensible. Y es como, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema de que seas muy sensible? Ya, es que yo no quiero ser tan sensible. Y confundimos muchas veces sensibilidad, es decir, la capacidad de que las cosas me lleguen, de que no sea una roca, un trozo de hierro sin corazón. Esa es la sensibilidad. A veces lo confundimos con el miedo que nos da la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una cosa, la sensibilidad es otra. No tiene nada de malo que tú te permitas sentirte vulnerable, pero es diferente y se confunde. Entonces, la sensibilidad es que es un don, es un regalo, es lo que nos Claro, hace bueno, todos empáticos. somos vulnerables, Todos. porque todos lo somos, y todos somos sensibles, querámoslo o no. Bueno, hay gente que se pone un caparazón, pero Sí, en el eso sí. fondo está Eso sufriendo es verdad. esa falta de sensibilidad y le está haciendo Sí. ser muy desgraciado. O sea Eso que es verdad. también es sensible, ¿no? Sí, Claro. efectivamente, la sensibilidad es algo que compartimos casi todos, menos algunas, pues algunas patologías que son más psicopáticas, que efectivamente han perdido esa capacidad, y esto hace, pero son pues un porcentaje muy psicopático de la población, pero en general todos tenemos esa capacidad y efectivamente nos ponemos muchísimas veces ese caparazón, pero es que ese caparazón puede ser muy peligroso, porque ese caparazón hace que efectivamente yo no conecte con mi capacidad de ser sensible al sufrimiento de los demás y, en este caso que hablamos de autocompasión, a mi propio sufrimiento. ¿Qué pasa cuando yo no soy sensible a mi propio sufrimiento? ¿Y qué pasa? Pues que me desconecto, me abandono, paso por encima de mí, como cuando no eres sensible al sufrimiento de alguien afuera, ni lo ves, no te llega, no te conecta su dolor, pasas de largo, lo dejas ahí, ¿no? Pues con nosotros hacemos lo mismo cuando no somos sensibles a nuestro dolor. Y lo hacemos muy cotidianamente, ¿eh? Cuando de pronto algo nos duele y nos decimos cosas de, pero no pasa nada. Espera, sí que pasa, esto te está doliendo. No, pero no pasa nada. Sí pasa, te está doliendo. Y a veces hay que rascar un poquito hasta que la persona efectivamente conecta, sensibiliza con su dolor y entonces, sí, me está doliendo mucho. Estamos hablando de las cualidades de la compasión, porque ese es el centro de atención hoy en nuestra consulta de psicología. No sé, hay más cualidades, hay muchas, ¿no? Pero son hasta dinos 12, alguna más, porque pero luego... yo he elegido las que para mí son innegociables. A ver. Innegociables, ¿sí? Empatía.
la capacidad de ser empáticos. ¿Qué es la empatía? Tenemos unas neuronas de espejo que gracias a ellas hacemos muchísimas cosas, entre ellas aprender comportamiento adaptativo social, pero una de las funciones que tiene es que podamos conectar con el otro, ser empáticos. ¿Qué es la empatía? La capacidad de poder, digamos, un poco ponerme en tu piel. Yo que soy psicodramatista, Jacob Levi Moreno, ¿no?, que fue el creador de esa herramienta terapéutica, decía algo así como muy bestia pero muy gráfico, ¿no? Decía que me quitaré mis ojos, te quitarás los tuyos, nos los cambiaremos y desde ahí nos veremos y haremos encuentro, ¿no? Es esa capacidad de verme, verte desde tu lugar, no desde donde yo te quiero ver. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Cómo nos cuesta, ¿eh? Sí, sí. Porque nos quedamos en nuestro lugar siempre, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres empático, empática contigo? Esto también nos cuesta mucho, muchísimo, conectar con nuestra propia capacidad de ser empáticos. Tenemos nuestro dolor o tenemos un sufrimiento o una vulnerabilidad y volvemos un poco como, va, nada, eso no importa, o yo me dejo para luego, o va, si es para mí, no importa. O qué ñoño o ñoña estoy siendo, ¿eh? Eso Conmigo ya misma. es, sí, eso Sí. ya el además deslegitimar completamente, ¿no? Pues es un atributo básico de la autocompasión, la capacidad de ser empática, ¿no? Empático con uno, ¿no? Otra cualidad, porque luego yo quiero ir a cómo poder practicar esto que nos dices, de la compasión con uno mismo, que es tan importante. Pero antes, ¿alguna otra cualidad? Sí. Para mí las innegociables, como te he dicho antes. Tolerancia al malestar. Dicho así, igual no se entiende y lo he puesto a posta porque quiero explicarlo. Cuando entendemos tolerancia al malestar, es esa capacidad, ese atributo en el que tengo la habilidad de sostener cierto malestar. Cuando llamemos frustración. Cuando yo no tengo tolerancia a la frustración, no tengo capacidad de sostener cierto malestar, insisto en lo de cierto malestar, lo que va a pasar es que voy a tener conductas evitativas de escape. No me voy a dejar sentir lo que estoy sintiendo, no me voy a poder acompañar, porque no tengo tolerancia a cierto malestar. Tenemos que poder generar también ese aprendizaje de tolerancia a la frustración, que es un malestar emocional, ¿no? Y digo cierto porque hay un punto del malestar que es un aviso de me tengo que mover. El malestar es un dolor al final, pero hay como el dolor, hay dolores que me indican de haz algo, hay algo que tienes que hacer ahí, y hay dolor a veces que es como tengo que sostener esta molestia para, ¿no? Te estoy limpiando una herida, te estoy desinfectando una herida y hay una molestia que tienes que soportar ahí, ¿no? Para poder limpiar. Esa es la tolerancia al malestar. ¿Qué sucede? Vivimos en una sociedad que nos cuesta esto, la inmediatez, el conectar continuamente con la dopamina es eso que disparamos y nos da mucho placer, esa necesidad de la recompensa inmediata. Esto hace que no tengamos tolerancia a cierto malestar. He querido explicarlo para que quede claro a qué me refiero yo con tolerancia al malestar. Vale, hasta cierto grado de malestar. Claro, una cierta tolerancia al malestar, porque si no, continuamente voy a estar en conductas evitativas. Vale. Otra cualidad y pasamos a la parte final, si te Pues parece. esta es una de mis preferidas, bueno, todas son innegociables. El no juicio, somos muy críticos con nosotros mismos. Muy críticos con nosotros mismos. Entonces, el hecho de que yo pueda hablarme de una manera no crítica va a hacer que yo pueda acompañarme en las cosas que me pasan en la vida. Pues que esto nos cuesta, o sea, disparamos enseguida la crítica y el poder dar un paso atrás, ¿no? Y no criticarnos, no maltratarnos, no tratarnos mal. Para mí eso es un básico de la autocompasión. Bueno, y había ¿no? algunas más, así las pasamos muy rápido. Bueno, yo ya aquí preguntaría... Aquí ya vienen los deseos de bueno, yo Navidad. aquí preguntaría, como una reflexión, ¿cómo estás demotivado, cómo estás demotivada habitualmente para tratar de aliviar tu propio sufrimiento? El de los demás parece que no resulta obvio, pero ¿y el tuyo? ¿Cuánto estás dispuesto a esto? Y luego me gusta mucho preguntar también qué suele bloquear tu capacidad para comprometerte con tu propio malestar emocional. Me parecen dos preguntas básicas de reflexión. Muy bien. Y llegamos al final. La pregunta difícil. Es eso, cómo poner en práctica Claro. esa compasión hacia mí mismo.
mí misma. ¿Cómo ponerlo en práctica? En un minuto escaso, que yo creo que nos deja el realizador. Pues mira, yo elegiría cualquiera de esos 3 puntos que yo he puesto como innegociables, cualquiera de ellos, y empezaría a cultivarlo. Solo uno. Solo uno. Por ejemplo, imagínate que eliges cultivar el del no juicio, se me ocurre de pronto, ¿no? Empieza a cultivarlo de manera consciente. Empieza a cultivar el no ser crítica, el no tratarte mal, no decirte cosas que no le dirías nunca jamás a nadie, porque sabes y entiendes que eso hiere. Y empiezas a cultivar uno por uno, cada uno de esos aspectos. Ayuda muchísimo digamos, el mindfulness terapéutico, en psicología lo usamos para estar presentes, para estar aquí y ahora, no como una meditación tal cual, sino como una manera de estar presente. Cuando tú estás aquí, podrás estar conectada con dolor, pero no con sufrimiento. El sufrimiento, o bien estamos adelante o estamos atrás, o estamos anticipando algo o estamos como reviviendo algo que nos dolió. En el presente habrá dolor, pero no sufrimiento. Así nos quedamos. Qué buena frase. En el presente habrá dolor, pero no sufrimiento. O estamos rememorando algo del pasado o anticipándonos al futuro que todavía no conocemos cómo va a ser. Y eso es un sufrimiento emocional. Bueno, pues ahí nos quedamos. Hoy hemos hablado de algo muy importante, la compasión. Una palabra que seguramente han escuchado en muchos ámbitos, pero que no comprendíamos en su profundidad y no habíamos definido seguramente. Pero la compasión hacia uno mismo, ¿eh? Así que gracias a Chelo Díaz, que nos acompaña habitualmente, hemos conocido mucho mejor cómo tenemos que sortear estas dificultades. Muchísimas gracias. Un placer. Estoy deseando abrir estos paquetes. Espero lo disfrutéis regalos muchísimo. que nos trae Chelo, encima de que viene aquí de forma generosa a enseñarnos, nos trae regalos de Navidad. Para mí esto es un placer, traeros cosas del pueblo. Muchísimas gracias, Chelo. Un Pasa placer. una buena Navidad. Igualmente. Y nos encontramos a la vuelta. Que sean unas compasivas Navidades. Eso es, que sean compasivas para todos. Gracias. Adiós.